El que sale no entra tampoco. Vamos revisando con respecto al intercambio capilar a nivel de los pulmones. Claro, a nivel de los capilares, lo que hay es un intercambio que está regido por lo que se llaman las fuerzas de Starling, que tienen que ver la presión hidrostática, tanto del capilar como del intersticio, y la presión coloido-osmótica, también del capilar, o de la sangre de manera específica, y del intersticio. Entonces, estas dos fuerzas son las que permiten que haya un intercambio de un ultrafiltrado, que así se le define, entre el capilar y los tejidos. Ahora, en el caso del sistema circulatorio pulmonar, a nivel capilar, sí, estas fuerzas van a determinar ese intercambio. Y se tiene fuerzas que sí hacen de que salga de la sangre o a través del capilar hacia el intersticio este ultrafiltrado. Y entre ellas están la presión capilar, en promedio 7 milímetros de mercurio, la presión coloido-osmótica intersticial, de 14 milímetros de mercurio, y la presión del líquido intersticial, que en este caso es negativo, y entonces permite la salida. En otras circunstancias más bien se opone, ¿no? Entonces, tenemos un total de fuerzas de salida de 29. La presión coloido-osmótica del plasma, determinada por las proteínas y los electrolitos, sería la única fuerza de entrada, o sea que se opone a la fuerza de salida y que tiene un valor de 28. Entonces, si comparamos o hacemos la comparación, tenemos una diferencia de más 1, que significa de que sale 1, o sea, sale 29, regresa 28 y solo se queda 1, que sería la presión neta de filtración. Esto permite entonces que haya una salida de líquido. Esto es un tanto diferente con el sistema general a nivel de los tejidos, debido a que ahí se considera dos extremos, ¿no? El lado arteriolar y el lado venular, y que manejan también estas fuerzas de Starling. Eso lo veremos en su momento. Ahora bien, entonces lo que sucede de aquí es una salida de más 1. ¿Eso qué significa? De que sí, salió 29 como de líquido y regresó 28, no tanto, simplemente salió líquido como 1, nada más, ¿no? Pero es lo suficiente como para que en el intersticio llegue, y eso se desplaza inclusive hasta los alvéolos, y ese es el 1% de líquido que podríamos mencionar que va a bañar los alvéolos por dentro, porque los alvéolos son húmedos, no son secos. Si no hubiera este 1%, este más 1, no habría líquido para crear esa capa en los alvéolos, en su cara hacia el espacio alveolar, ¿no? Es lo suficiente, pero también no se permite que haya un exceso debido a que los capilares linfáticos son los que extraen ese líquido. De tal manera que sí se provee de líquido al alvéolo, pero no queda líquido dentro del espacio intersticial, de tal manera que entre el capilar y el alvéolo no existe espacio en realidad, ¿no? O sea, en todo caso se define como un espacio virtual. Ahora bien, claro, definido, visto la perfusión, ahora tenemos que ver
¿qué relación guarda con la ventilación? Debido a que incluso en condiciones normales, ¿no? Y claro, sobre todo en afecciones pulmonares, algunas áreas de los pulmones están bien ventiladas, ¿no? Pero no reciben aporte sanguíneo. Estaríamos hablando de la parte superior e inferior de los pulmones. Superior, inferior, ápice, base. Están bien ventiladas y poco perfundidas. Eso se cumple más o menos hacia los ápices de los pulmones, ¿no? Hay otras áreas más bien que tienen un excelente flujo de sangre, pero muy poca ventilación. Eso se ve más hacia la base, ¿no? En cualquiera de estas condiciones, el intercambio que se debe dar está alterado definitivamente. Ahora bien, sí se ha desarrollado lo que se llama un concepto cuantitativo para entender este intercambio, ¿no? Sobre todo cuando existe el desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo. Y este concepto es lo que se llama relación ventilación-perfusión. Y es un concepto matemático, ¿no? Es un cociente entre la ventilación alveolar y el flujo pulmonar. Cuando la ventilación alveolar es normal para un alveolo dado y el flujo sanguíneo también es normal para el mismo alveolo, se dice que el cociente ventilación-perfusión es también normal y es aproximadamente 1. Cuando la ventilación-perfusión es normal, ¿no? Eso significa que tanto la ventilación alveolar como el flujo capilar en los alveolos son normales. Entonces, se da un intercambio de oxígeno y CO2 y óptimo. Recordemos, ¿el oxígeno de dónde viene? ¿Por dónde viene? Lo mismo, el CO2 hay que ver de dónde viene y por dónde viene. Eso es clave, porque eso vamos a utilizar para valorar la ventilación-perfusión, la relación ventilación-perfusión. Ahora bien, la presión parcial del oxígeno alveolar se sitúa normalmente en este valor de 104 milímetros de mercurio. Ese es el valor a nivel del alveolo. Y la presión del CO2 también alveolar es aproximadamente 40. Entonces, estos serían los valores óptimos en todo caso, ¿no? Ahora veamos. El oxígeno viene desde el medio externo, ¿no? Con la inspiración y todo lo demás, desde una gradiente de 150, 148, 49 que se considera en la atmósfera, pero baja, y llega al alveolo con una presión parcial de oxígeno de 102. Entonces el oxígeno viene de afuera, mientras que el CO2 más bien viene del interior, a través de las arterias pulmonares. Claro, producto del metabolismo orgánico, etc., y viene acá. Y viene con una presión aproximadamente de 45, acá 46, y cuando llega al pulmón alcanza un equilibrio al alveolo de una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces este es. Ahora bien, eso significa que tanto en este caso la vía aérea funciona, el alveolo está bien aireado y también está bien perfundido. Por otro lado, sí, solo recordemos esto, ¿no? Que sí entra una cantidad de aire a los pulmones, hasta los alvéolos, y que lo hemos calculado aproximadamente de 5.200 mililitros por minuto, ¿no? Mientras que llega sangre también al alvéolo, ¿no? En una cantidad aproximadamente a los 5 mililitros por minuto. Entonces, hay una relación ventilación de podemos decir 5.000 mililitros de aire por 5.000 mililitros de sangre. Entonces, la relación es 1. Este 1, ¿qué significa? Significa esto. Ahora bien, pero puede haber variaciones en la relación ventilación-perfusión, ¿no? ¿En qué situaciones la relación ventilación-perfusión
tiende a cero o es cero. Nunca es cero, pero tiende a cero, ¿no? Bueno, acá, si uno ve la ecuación simplemente, dice, ¿cuándo puede ser cero esta ecuación? ¿O cuándo tiende a ser cero? Menor a 1. Cuando la ventilación se vuelve pequeña, cada vez menor. Cuanto más pequeña es la ventilación, entonces, ¿qué sucede? El valor tiende a cero. Y si no hay ventilación, esto sería cero. Cero dividido cualquier número sigue siendo cero. Entonces, aquí en esta relación, cuando la ecuación tiende a cero o disminuye menor a 1, la ventilación disminuye. Eso significa. O si fuera cero, no hay ventilación. De forma que el aire, el alveolo se equilibra con las presiones parciales de oxígeno y CO2. ¿De dónde? De la sangre. A eso se va a equilibrar. Claro, no le viene de afuera, pero sí está viniendo a través de las arterias pulmonares. Entonces se va a equilibrar lo que hay en las presiones parciales del alveolo con el de la sangre. Y la sangre tiene sus valores. ¿Cuánto de presión parcial de oxígeno viene a través de la sangre? Por arterias pulmonares. ¿Cuánto? Ya los valores los tienen que manejar así. ¿Cuánto? 40. ¿Y cuánto viene de CO2? 45. ¿No? Entonces, esos valores van a ser alcanzados en el alvéolo. Cuando la relación ventilación-perfusión tiende a cero. Tenemos el caso contrario. Cuando más bien aumenta más de 1 y tiende al infinito. ¿En qué caso sucede eso? Cuando la perfusión cada vez es más pequeña. Es más pequeña, más chiquita, ¿no? Entonces, empieza a tener un valor mucho mayor, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no existe flujo sanguíneo al capilar. El aire a través de el aire por las vías aéreas está llegando bien al alvéolo, pero no está llegando sangre. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que sí, también a nivel de los alvéolos va a haber un cambio en las presiones. Si es que consideramos eso, entonces, ¿qué valores van a obtener las presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de CO2? Básicamente, las presiones parciales que vienen del aire, de afuera, y que vendrían a ser esos valores, ¿no? Claro, de afuera viene la presión parcial, el oxígeno viene con una presión parcial de 149, 150 si quieren, y más bien en el aire no hay CO2, o hay muy poco CO2, 0.3 tal vez de repente, y es lo que va a valer, o cero en todo caso. Muy bien. Y aquí tenemos el resumen de todo esto. Este cuadro nos menciona qué está sucediendo en el alvéolo, o cuál sería su condición del alvéolo, cuando se varían la presión parcial del CO2 y la presión parcial del oxígeno, entendiendo que la presión parcial del oxígeno depende de ¿qué? Vías respiratorias. Y presión parcial del CO2 está condicionado ¿por qué? Por perfusión, circulación. Entonces, eso nos puede hacer interpretar, dependiendo de las variaciones que tengamos, cuál es el lado malo o cuál es el lado quien se está portando mal. Y por otro lado, si esto lo traducimos a esos valores del alvéolo a la sangre nuevamente, entonces podemos deducir con una muestra de sangre qué está fallando. Si está fallando el aparato respiratorio o está fallando el sistema circulatorio. Podemos hacer. Porque si encontramos una cianosis, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es la razón?
¿Culpa del aparato respiratorio? Puede ser, pero también puede ser culpa del sistema circulatorio, porque el oxígeno es transportado, es captado por el aparato respiratorio y llevado por el sistema circulatorio hacia los tejidos. Entonces, hasta que llegue el oxígeno a los tejidos y se mantenga de manera óptima, los dos están comprometidos. Entonces, ¿cómo decidimos o cómo podemos deducir cuál de ellos es? Se toma sangre en gases, ¿no? Lo que se llama la gasometría arterial. Y uno ve los valores de CO2 y oxígeno. Y puede deducir por dónde puede estar la falla, dependiendo de cuáles de las presiones están variadas. Y este cuadrito nos menciona. Este cuadrito también nos menciona las zonas de los pulmones. Cuando hemos hablado de zonas, hemos hablado de un concepto fisiológico. Y sí, se traduce en ellos, en estos valores. Y en la relación ventilación-perfusión, porque el ápice tiene un comportamiento y la base también tiene otro comportamiento, y ambos tienen diferentes zonas, ¿no? Zonas de comportamiento. Y listo. Entonces, con este cuadro uno prácticamente resume todo lo que hemos venido a hablar hasta ahora, o este diagrama, ¿no? Y sí, uno se puede ubicar aquí. Este es el punto normal. Se entiende que la relación ventilación-perfusión es normal. ¿Eso qué significa? Que tenemos 100 o 104 o 105 de presión parcial de oxígeno en el alvéolo. ¿Y qué tenemos también? Tenemos 40 milímetros de mercurio de presión de CO2 en el alvéolo. Nos está señalando esa relación entre los dos. Cualquier variación entonces va a ser de que el punto se desplace bien hacia la izquierda, bien hacia la derecha. Si nos desplazamos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, entonces ¿qué vamos a tener? Uno rápidamente deduce que está disminuyendo la presión parcial del oxígeno y está aumentando la presión parcial del CO2. ¿Dónde estamos? Hablando solamente de zonas, no todavía de alteración patológica. ¿En qué zonas estamos? Se puede preguntar, ¿zona fisiológica o zona topográfica? Cualquiera de las dos se puede preguntar. Ustedes dirán, ¿en qué zona están? Si ustedes quieren, pueden decir zona topográfica o zona fisiológica. Siendo extremos, si nos ponemos acá, ¿en qué parte del pulmón estamos? ¿O hacia qué parte del pulmón nos estamos yendo? Base, pulmón. ¿En dónde? Aquí se dice su compañera. En base, porque las condiciones de las presiones parciales de oxígeno y CO2 más son de las condiciones de las presiones de sangre arterial pulmonar. Eso es, tiene CO2 elevado, oxígeno disminuido. Es más, está yendo a la base. Y por deducción, yo veo que esto es, o debe ser, ápice. Claro que exactamente no va a estar acá, estarán más o menos por acá, o estarán por acá, ¿no? Entonces, lo mismo. Ahora, si uno se encuentra ahí mismo, y encuentra estos valores, ¿qué no está funcionando? ¿La ventilación o la perfusión? La ventilación no está funcionando, y eso es problema pulmonar, ¿no? Y acá más bien sería un problema de perfusión.
Claro, eso se observa traduciendo, ¿no? Porque tarde que temprano, si el alveolo alcanza esas concentraciones, esas condiciones, eso también luego va a permanecer en la sangre. Y uno toma sangre y al tomar sangre está reflejando o está viendo lo que está sucediendo en el alvéolo. Y en el alvéolo, entonces, lo que sucede en el alvéolo va a pasar a la sangre. Y entonces uno ve CO2 y oxígeno en gases en sangre. Y se pide eso, ¿no? Y entonces uno puede deducir qué es lo que está sucediendo con respecto o dónde está fallando dónde está fallando el aporte de oxígeno o alteraciones del oxígeno que se puedan dar a través del CO2 y el oxígeno. CO2 prácticamente circulatorio y oxígeno es pulmonar. Y lo que mencionamos, ¿no? El oxígeno ingresa, el CO2 ingresa, las cantidades sí llevan a los valores de presiones parciales que hemos mencionado, manteniendo una relación ventilación-perfusión. Cualquier alteración en cualquiera de ellos, entonces va a dar lugar a que esta relación ventilación-perfusión varíe. Ahora bien, ¿qué sucede en el pulmón real? ¿No? Sí es cierto, en el pulmón real la ventilación y el flujo sanguíneo no son homogéneos, efecto de la gravedad, ¿no? Algunas zonas están bien ventiladas, pero pobremente perfundidas. Ese es el caso de la parte superior, ¿no? Hacia los ápices, ¿no? Claro, en estas zonas, ¿qué sucede? Sí está entrando aire, pero como no hay el equilibrio con la perfusión, ese aire no sirve. No hay intercambio prácticamente, o es muy poco el intercambio, acordémonos de las zonas. Entonces, ese espacio como no sirve, resulta siendo también un espacio muerto. Ahora, si consideramos el espacio muerto anatómico, ¿se acuerdan de los 150 que se quedan en las vías respiratorias? Eso no sirve para respiración. Más este espacio que fisiológicamente no funciona, eso se denomina como espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico depende, entonces, es la suma del espacio muerto anatómico más ese espacio de alvéolos que sí llega a ir hasta los alvéolos, pero que no sirve para el intercambio, porque la relación ventilación-perfusión no es óptima, hay menos perfusión. Entonces, por lo tanto, no sirve para el intercambio. Entonces, eso se denomina el espacio muerto fisiológico. Ahora, tenemos por otro lado regiones que son pobremente ventiladas, pero bien perfundidas, básicamente el tercio inferior del pulmón. Eso se comportan como un shunt. ¿Se acuerdan del shunt? Era una parte de la sangre que venía desde las arterias y pasaba a las venas pulmonares sin pasar por los alvéolos. ¿No? Hacía un puente, no pasaba. Por eso en esos capilares no se da el intercambio. Entonces lo mismo sucede acá. Está llegando sangre hacia alvéolos que no están ventilados. No sirven tampoco entonces para el intercambio y luego se van directamente hacia las venas pulmonares sin haber hecho intercambio. Entonces es lo mismo, es un shunt. Entonces, eso tampoco entonces sirve para efectos del intercambio. Por lo tanto, en estas zonas, en ambas, el intercambio, la relación ventilación-perfusión no son óptimas. Bueno, esto ya es el final, ¿no? Sí, también hay regiones individuales que son ventiladas de manera proporcional al flujo sanguíneo. En estas regiones bien ventiladas, idealmente tienen un elevado flujo sanguíneo capilar, y las regiones pobremente ventiladas tienen idealmente un escaso flujo sanguíneo capilar. Pero esto ya es un espacio, ya más para eso a fisiopatología. Supongo que eso lo van a revisar en fisiopatología. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Listo. Con eso terminamos lo que nos faltaba de esa parte. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, aprovechamos el tiempo. Ahora cambiamos de tema. Vámonos al otro lado, al sistema circulatorio. En caso nuestro, somos mamíferos, en realidad de todos los mamíferos, el sistema circulatorio es un sistema doble, cerrado y completo. Doble porque sí, tenemos uno mayor y otro menor, ¿no? Y ambos trabajan de manera paralela, ¿no? Los dos. Y lo que hace uno, el otro también está haciendo. Ya mencionamos de que el gasto cardíaco del lado izquierdo también es igual al gasto cardíaco del lado derecho, solo que este maneja bajas presiones, este maneja altas presiones. Este tiene una gran compliance, mientras que este no lo tiene, hace mucha más resistencia. Es cerrado, sí, porque en ningún momento la sangre sale hacia el intersticio, no sale. Y es completo porque sí, de la bomba, que es el corazón, llega también al mismo corazón, ¿no? Es un continuo. Ahora bien, el sistema circulatorio, claro, sirve para mover la sangre, cierto, no vamos a decir, pero ¿por qué mueve la sangre? ¿Para qué mueve la sangre? Debe haber un sistema de que sí le lleve los nutrientes a los tejidos, a las células, y recoge los detritos, porque están aislados del medio externo. Se han alejado, no pueden. Una célula, un ser unicelular obtiene del medio sus nutrientes y también los elimina. Entonces no necesita que alguien esté de intermediario con él. Pero en nuestro caso, ya que nuestras células están dentro del organismo, dentro de un saco que podemos llamarlo el cuerpo humano, entonces alguien les tiene que llevar y alguien tiene que recoger. Y eso hace el sistema circulatorio. Y con eso mantiene la homeostasis interna. Esa es su función del sistema circulatorio, mantener la homeostasis interna de las células. Caso contrario, nuestras células simplemente mueren. Ahora bien, claro, hay otras funciones también que le podemos añadir, pero básicamente es su función. Ahora bien, lo mencionamos, la circulación proporciona a las células sus nutrientes, etcétera, y recoge lo que vendrían a ser los detritos. Ahora, para eso, ¿qué se necesita? Para que este sistema funcione. Necesita una bomba mecánica que haga mover la sangre, ¿no? Y en ese movimiento pueda cumplir esa función, llevar y traer. Ahora, esa función, esa bomba, es el corazón, ¿no es cierto? Ubicado en la caja torácica, en el estilo, bla, 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 bla. Eso usted decía cosa. ¿Y qué mueve? Mueve la sangre. En algún momento nos dedicaremos a hablar de la sangre. Ahora solamente nos dedicaremos al corazón. Sí, el corazón funciona como una bomba, pero es una bomba un tanto particular. Y tiene 3 componentes para que pueda cumplir esa función. Sí, tiene un elemento mecánico, básicamente, que es el miocardio, que es el que se contrae, ¿no es cierto? Tiene un elemento de sostén, que son las válvulas, pero si uno recuerda de la anatomía, las válvulas auriculoventriculares y también las pulmonares, la pulmonar y aórtica, se encuentran en una especie de un cartílago que la sostiene. ¿Cómo se llama esa estructura? Y que sirve también para inserción tanto del músculo ventricular que está arriba y el auricular que está arriba y el ventrículo o los ventrículos que están abajo. Se insertan ahí porque entre el músculo auricular y el músculo ventricular ¿hay comunicación? No, excepto una parte nada más del sistema de conducción. Los dos son como 2 músculos que trabajan, pero esos 2 músculos tienen que trabajar coordinadamente. No pueden trabajar por separado. Entonces, pero los dos están unidos a algo que los sostiene. El corazón no tiene un esqueleto, eso es cierto, pero sí tiene una estructura que permite esa
esa relación entre los dos músculos, aurícula y ventrículos, y también permite la ubicación de las válvulas. En buena cuenta, prácticamente están en un plano, ¿no? Solo que en diferentes lugares, de tal manera que pueden cumplir su función. ¿Cómo se llama esa estructura? Por el momento los mencionaremos como el elemento de sostén. Y el tercer elemento es un sistema que permite el control de esa bomba. Es un sistema eléctrico que en términos generales le llamamos el sistema de conducción, pero no es solo un sistema de conducción, es un sistema que origina y conduce. El corazón tiene su propio control. El corazón funciona a que le quitemos todas las inervaciones del vago y todo lo demás, se quita y se deja al corazón sin ninguna inervación de manera absoluta, pero el corazón sigue latiendo, sigue trabajando. No necesita inervación porque tiene su propio sistema, un sistema, como digo, sí le llamamos de conducción en términos generales, pero un sistema que origina la orden y esa orden la conduce. Ahora bien, hablando como de forma mecánica o la función mecánica del corazón, el corazón crea una gradiente de presión, ¿no? Y al crear la gradiente de presión, impulsa la sangre, mueve el líquido en este caso, ¿no? Y la sangre es expulsada por las arterias, tanto aórtica y pulmonar, y luego, claro, se distribuyen posteriormente, ¿no? Ahora bien, claro, para efectos de cumplir la función de bomba del corazón, tiene que tener un momento en que capta la sangre y luego otro momento en que la expulsa. La diástole es la primera parte en cual se relaja y permite que la sangre entre a las aurículas y a los ventrículos, ¿no? Y la sístole es el momento en que el corazón se contrae para que la sangre sea impulsada hacia afuera de los ventrículos a través de las arterias. Entonces tenemos lo que se llama un ciclo cardíaco, que podemos empezar en cualquier lugar, pero por costumbre empezamos en este punto. Una contracción que impulsa la sangre, un momento en que al ver esa contracción se inyecta o hay una inyección de la sangre, se queda vacío el corazón, entre comillas vacío. Luego una relajación del corazón, al comienzo simplemente una relajación que no es simplemente el dejar de contraerse, y luego de la relajación ya empieza el llenado ventricular y se da el llenado ventricular. Una vez que está lleno, tenemos la contracción y estamos dando vuelta y vuelta, ¿no? Hablando de algunos eventos un poco más específicos a nivel corazón, tenemos que en la sístole hay un primer momento que hay la contracción atrial o auricular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos la contracción isovolumétrica, que significa sí hay contracción, pero no hay cambio de volumen. Se mantiene el volumen todavía. Luego sí ya viene verdaderamente la disminución del volumen por contracción y es la fase de eyección ventricular rápida. Y la última fase es la fase de eyección ventricular lenta, que es lo último, ¿no? Cuando ya prácticamente toda la cantidad de sangre ha salido y solamente ha quedado una parte, ¿no? Como que ya el corazón se exprime en lo último. Y la diástole también tiene su momento. Tiene primero una relajación isovolumétrica, después de haberse contraído se relaja, pero todavía no cambia de volumen. Y luego después sí, recién se relaja. Y entonces entra la sangre al corazón, primero a la aurícula, pero prácticamente no espera que la aurícula se llene, sino llega a la aurícula y pasa directamente hacia los ventrículos, ¿no? Y eso es un primer momento, hay un llenado rápido y luego viene un llenado lento, ¿no? Listo, entonces eso en términos generales, digamos, es lo que se llama el ciclo cardíaco que estábamos mencionando, ¿no? Bueno, acá los significados de estas palabras que usualmente las utilizamos. Ahora, si uno piensa, el corazón es una bomba, y claro, lo primero que nos llama la atención es la presión que hace, pero eso en la sístole. Pero uno también dice, ¿y en la diástole no hay presión? Sí, también hay presión.
Entonces, se ha hecho una relación de estas dos curvas dependiendo del volumen de sangre, porque al final el corazón solo funciona con sangre. Si no hay sangre, el corazón no va a funcionar. Por eso una pérdida sanguínea, digamos, extrema, el corazón se queda sin sangre o no con la suficiente cantidad de sangre, y el corazón inmediatamente hace paro. Ese es el problema de una hemorragia, una deshidratación severa, que el volumen disminuya tanto que ese volumen, que es lo que hace funcionar a la bomba, no sea suficiente y el corazón se detiene simplemente. Un paro cardíaco y ahí queda la persona. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho la relación entre el volumen, en este caso del ventrículo izquierdo, con la presión. Listo, muy bien, pero hay dos momentos, la sístole y la diástole. Entonces, acá está la curva de la sístole, de la presión sistólica. Y claro, nos dice, si el volumen aumenta, la presión aumenta. Lo mismo en cuanto a las presiones de la diástole. Nos dice, si el volumen aumenta, la presión también aumenta. Pero hay una diferencia radical que ustedes ven. ¿Cierto? Hay una diferencia. Acá, en las presiones diastólicas, tiene que aumentar mucho el volumen para que la presión pueda aumentar. Y más bien acá, en este caso, un aumento pequeño en los volúmenes, la presión ventricular sistólica aumenta mucho más rápido. O sea, se han medido los dos. Ahora bien, se han hecho los cálculos hasta que llega un punto en que por más aumento en el volumen, la presión sistólica ya no aumenta primero y luego inclusive empieza a decaer. Mientras que la diastólica más bien sigue aumentando y llega un punto en el que los dos se juntan. Pero esto ya está fuera del espectro fisiológico. Experimentalmente simplemente se ha hecho, ¿no? Ahora bien, resulta que el ciclo cardíaco sí está entre esas dos curvas. Están aquí. Aquí está funcionando el corazón, manejando volúmenes y presiones en caso de la diástole y manejando presiones y volúmenes en caso de la sístole. Y podemos señalar 4 momentos, ¿no? Claro, esta numeración es aleatoria, ¿no? Uno puede empezar en cualquier lugar, puede empezar aquí y todo lo demás, pero usualmente se empieza aquí, ¿no? Y eso es lo que nos señala este tipo de curva, la relación volumen-presión dentro del corazón, que nos determina lo que se llama el ciclo cardíaco. Solamente para ir entrando ya en el tema. Tenemos un primer momento, este esquema es simple, pero nos ayuda a entender, en el cual hay un aumento del volumen de sangre en el corazón y específicamente del ventrículo, en este caso izquierdo, que es el que más se maneja. Ese sería el ventrículo. Hay un llenado que aumenta el volumen, pero no aumenta presión. Se llena el corazón de sangre. Luego llega un punto en el cual ya se ha llenado, pero como tiene más llenado y aumenta la presión por contracción del corazón, hace esto. Pero no hace esto todavía, sino simplemente se llena y hace esto. Y eso significa la contracción isovolumétrica. Aumenta la presión, pero claro, el volumen no cambia. Y eso se llama la contracción isovolumétrica. Pero la presión está aumentando, llega un momento en que esa presión es superior para que se abran las válvulas aórticas. La válvula aórtica, claro, está en el origen de la arteria aorta, pero la aorta tiene una columna de sangre que está por ella regresa. Pero eso hace que la válvula aórtica se cierre. Entonces hay una presión que tiene esa columna sobre la válvula. Y el ventrículo tiene que hacer fuerza para vencer esa presión. En el momento que vence esa presión, la válvula aórtica se abre. Entonces tenemos la apertura de la válvula aórtica. Y es en ese momento que la sangre sale. Y eso se llama la eyección. En la eyección, la presión se mantiene. Claro, no es tan exacto, pero más adelante está mejor señalado.
se mantiene la presión, pero el volumen disminuye, se salió la sangre. Llega un momento en que, claro, el volumen ya salió, sale el volumen, y eso hace que dentro del ventrículo la presión caiga. Entonces, apenas cae un poco, hace de que esa columna, la presión que tiene esa columna sea superior a la presión del ventrículo, entonces la válvula aórtica se cierra. Y luego viene un primer momento en el cual el ventrículo se relaja, ¿no? Ha hecho esto, se relaja, pero no se distiende. La presión baja hasta un punto y a eso se llama la relajación isovolumétrica. Hasta que, como ha disminuido la presión, la válvula mitral, estamos en el lado izquierdo, claro, entre las... ¿Qué venas llegan a la aurícula izquierda? ¿Qué venas? Las venas pulmonares. No hay válvula entre las venas pulmonares y la aurícula. Y es más, dijimos, desde los alvéolos, capilares alveolares, es un continuo todo eso. No hay nada que los divida. Y entonces va a seguir esa columna de sangre. Pero como en el ventrículo ya la presión bajó, es lo suficiente como para que aperture la válvula mitral. Y la sangre ingresa al aurícula y pasa al ventrículo rápidamente. Entonces tenemos el llenado ventricular, el llenado diastólico. Hasta que el llenado diastólico aumenta el volumen y empieza a elevar presión, y en ese momento se cierra la válvula mitral. Y justo es el inicio donde el ventrículo hace la contracción isovolumétrica. ¡Pum! Se cerró la válvula mitral. Y viene la contracción isovolumétrica, la eyección, y está dándose vuelta y vuelta todo el ciclo. Esos 4 momentos, con los 4 eventos de apertura y cierre de válvulas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si ustedes esto se lo tienen que aprender de memoria, instintivamente. Y ese es el ciclo cardíaco. Bien, hay varios eventos que se van a suceder en ese ciclo. Yo creo que eso más bien continuaremos mañana. ¿Listo? Continuamos mañana.